Buenas tardes, bienvenidos a este último conversatorio del ILPAD, este ciclo que estamos realizando desde hace varias semanas. Y esta es la última sesión, el último encuentro del año, y la verdad que nos pone muy contentos y contentas. La temática que vamos a tratar hoy, la calidad y la calidez de los expositores, las expositoras. Así que bueno, es un cierre más que apropiado y lindo para nosotros. Este, quiero, antes de comenzar y de presentar a los expositores de hoy, este, hacer un reconocimiento al trabajo de Estela Fondacaro, que no puede estar porque tiene un compromiso familiar, y de Paula Gil, la directora del Departamento de Letras. La verdad que las chicas han trabajado muchísimo para que esto sea posible, y solamente fue posible porque tuvieron el empeño, la decisión y el entusiasmo para llevarlo adelante. Así que bueno, en primer lugar eso, mil gracias y nuestro reconocimiento a su empuje y a la organización que nos deja este regalo de fin de año, ¿no? Bien, ¿de qué se trata? El título del conversatorio es Biopoéticas, discursos y prácticas de resistencia a la biopolítica en el sur de Argentina y Chile. Es parte del equipo de investigación eh, y este es el título del proyecto. Este, Participan Jorge Espíndola Cárdenas, Melissa Stocco, Viviana Gilev, Ariel Facio. Ahora voy a presentar a cada uno. Muchos son conocidos por ustedes. Igual, pensando en aquellas personas que quizás no conocen a todos y van a ver este video desde otro lugar, vale la pena hacer un breve resumen de la actividad de cada uno, que por supuesto que es incompleto, porque quedan muchas cosas sin decir que todos conocemos por acá. Bien, ¿qué se puede decir de Jorge Espíndola Cárdenas? Es mucho, pero para empezar, que es poeta, investigador y docente de literatura argentina y latinoamericana en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la sede de Comodoro, y el Instituto Superior de Formación Docente 807 de la ciudad. Es doctor en Ciencias Humanas por la Universidad Austral de Chile, licenciado en Letras por esta universidad, es codirector del Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas, CELPA, integrante del Instituto de Investigación, ILPAT y ESIPAT, y además es integrante del colectivo intercultural Tuculpan. Estudia la poesía mapuche contemporánea y tradicional, sus contextos de producción y recepción, y la rearticulación política de memorias y saberes mapuche inscritos en ellas. Desarrolla perspectivas epistemológicas interculturales, en línea con los estudios decoloniales del saber y del ser en América del Sur. Ha coordinado cursos de posgrado, talleres y charlas referentes a estos temas y ha participado en coloquios y congresos en Argentina, Chile, Perú, España, Alemania, entre otros países. Es director del proyecto de investigación 1675, Biopoéticas del Sur, Resistencias y Disidencias a la Biopolítica Estatal en el sur de Argentina y Chile. Entre sus últimas publicaciones científicas de los últimos años se pueden mencionar el trabajo que escribió en coautoría con Melissa Stocco, el artículo Catulaf y Cañicur, perdón, Contestaciones biopoéticas a la necropolítica neoliberal en el Boletín de Literatura Comparada. El artículo Crisis ambiental y diversidad cultural, Tren Tren y Caicai y la copresencia de todas las vidas en la resistencia mapuche. El libro El Asmapu, Poética y Políticas de Bougainville, en la colección Fines del Mundo, de editorial Inolas Potsdam en Londres. El artículo De a pie los arriaron como animales así hasta Buenos Aires. Memorias del genocidio y de la articulación política en la poesía mapuche actual, en la revista Identidades. Marisa Stocco es investigadora asistente en CONICET y en el Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas de esta universidad. Es miembro asociado del Centro de Literatura Comparada de la Universidad Nacional de Cuyo, doctora en letras por esta universidad. Su tema central de investigación y docencia es la autotraducción y las prácticas multilingües en las literaturas de lenguas indígenas y de migración en Argentina. Es autora
de la autotraducción de la poesía mapuche, publicado por Peter Lang, autora y editora de volumen bilingüe, de autotraducción literaria en contexto de habla hispana, Europa y América. Es integrante del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de Patagonia y ESIPAT. Además es dramaturga y forma parte de la compañía independiente El Jardín Teatro Laboratorio de Esquel. Viviana Gilev es profesora licenciada y magíster en letras por esta universidad, donde trabaja como docente en la sede de Trelew y está a cargo de Estéticas Contemporáneas y Literatura Latinoamericana 1. Además es jefa de trabajos prácticos en metodología de investigación literaria y en introducción a los estudios literarios. Sus trabajos de investigación están centrados en las representaciones vinculadas con la figura mapuche en el mundo actual, con ejes de análisis centrados en la memoria, el testimonio y el racismo. Los títulos de sus tesis de investigación son Palabra, Testimonio, Experiencias y Memorias en los cantos y cuentos de Celedonio Díaz y Narrar el racismo, Derroteros mapuche en cuentos de Celedonio Díaz y Javier Milanca. Participa actualmente de los proyectos de investigación narrativa y representación colonial sobre el pueblo mapuche Tehuelche en Chubut, parques nacionales, museos, monumentos y efemérides, y Biopoéticas del Sur, Resistencias y Disidencias a Biopolítica Estatal en el sur de Argentina y Chile, Corporalidades, Archivos y Textos Literarios, siglo XIX, XX, XXI. En el contexto de ellos, ha dictado charlas y talleres destinados a docentes y público en general. Es miembro del CELPA y el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Patagonia, ILPAT. Integra también el colectivo intercultural Tuculpán. Ariel Facio es un joven profesor de lengua y literatura de nuestra universidad, de la sede de Comodoro. Es becario, tiene la beca de estímulo a las vocaciones científicas otorgada por el CIN para desarrollar las tareas de investigación sobre el tema literatura y biopolítica en la literatura canónica del siglo XIX y principios del siglo XX, en este proyecto de investigación. Bien, ya están todos presentados. Va a comenzar Melissa a presentar las ideas del proyecto, las temáticas. Melissa, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias por este espacio para conversar, para contarles sobre nuestro proyecto de investigación biopoéticas. Permítanme ahí que les comparta pantalla. Voy a presentar en líneas muy generales este proyecto de investigación al que pertenecemos les presentes. Se trata de un proyecto aprobado en 2021 con sede en el CELPA y en ILPAT, que se interesa por el desarrollo de los conceptos de biopoiesis y biopoética. Como ven ahí, el título completo del proyecto es Biopoéticas del Sur, Resistencias y Disidencias a la Biopolítica Estatal en el sur de Argentina y Chile, Corporalidades, Archivos y Textos Literarios, siglo XIX, XX y XXI. Bien, el proyecto entonces es interdisciplinario y busca investigar esta categoría que les mencionaba de biopoética, que entendemos como el estudio de aquellas acciones y discursos donde emergen contestaciones, resistencias y divergencias frente a la lógica del biopoder estatal liberal. Este campo de estudios biopoéticos no se pretende general, sino local y territorializado, atravesado por los discursos y corporalidades que configuran prácticas de desplazamiento y resistencia al biopoder. Pensamos entonces que las resistencias biopoéticas componen los discursos que se construyen como maneras de generar y salvaguardar la vida, de preservar la vida, constituyendo formas de crear y disputar sentido mediante el poder creativo de la palabra. Y acá citamos a Julieta Yelin, una investigadora que viene desarrollando la categoría biopoética desde otras ramas de la literatura latinoamericana y en relación a las figuras de lo animal en la literatura, pero nos parecía interesante tomar este antecedente y esta cita en particular donde señala que si la biopolítica es la perspectiva de análisis que afirma la dimensión política de la vida, la biopoética sería aquella que es capaz de comprender su dimensión artística y creadora.
Si la biopolítica se presenta entonces como la perspectiva de análisis que subraya la gestión de la vida y la muerte definida por el poder, la biopoética nos permite explorar la capacidad intrínseca de la vida para regenerarse e innovar, destacando así su potencial creativo, transformador, resiliente, frente a los regímenes de saber-poder racistas y neoliberales. Veremos luego cómo estas características se despliegan en los discursos de resistencia que están incluidos en los campos literarios y artísticos que estudiamos dentro de este proyecto. Nos centramos sobre todo en dos áreas de estudio complementarias: la desclasificación de archivos coloniales para explorar memorias de comunidades mapuche-tehuelche y el análisis de prácticas literarias, teatrales, de performance contemporáneas en la provincia del Chubut y la región, pensando en la región en un sentido amplio y transfronterizo, teniendo en cuenta también las relaciones, los vínculos, los diálogos con Chile o el Gulumapu. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar los conceptos de biopoiesis y biopoética como categorías para pensar las prácticas y discursos de resistencia y transformación de las condiciones de vida-muerte que impone la biopolítica y la tanatopolítica desde una perspectiva teórica descolonizadora. En este corpus que les mencionaba antes, ¿no? De testimonios desregulados, de prácticas de archivo, y en un corpus acotado de textos y prácticas literarias y performativas contemporáneas. Los objetivos específicos están mencionados aquí. El proyecto se propone, en primer lugar, delimitar las nociones de biopoiesis y biopoética como un paso fundamental. Luego, verificar la capacidad heurística de estas categorías dentro del corpus seleccionado. Y pretende también explorar las fronteras, límites y contagios entre el corpus teórico y el corpus de análisis, enriqueciendo así la comprensión de las interconexiones. Y finalmente se aspira a difundir estos resultados de investigación de manera amplia y accesible, tanto en publicaciones académicas como eventos científicos, como así también en instancias de extensión y transferencia. Les muestro algunos de los trabajos publicados y de las presentaciones ya realizadas en eventos académicos por este proyecto. La mayoría, como verán, son de este año. Hay un artículo que voy a publicar el año próximo, y todas en relación a el cotejo, ¿no? de los textos en relación a esta categoría de biopoiesis en tensión con el concepto de biopolítica. También mostrarles brevemente cuáles fueron las instancias de transferencia que hemos realizado hasta el momento. Este año realizamos talleres de lectura de poesía de autoría indígena en distintas localidades de la provincia: Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Epuyén, San Martín de los Andes, también Viviana Gilef estuvo por allá, Puerto Madryn, Bahía Blanca. Hemos estado participando de la segunda jornada, la primera jornada, la segunda jornada de divulgación del CELPA y la primera jornada Trafkin Tukimun, aquí en Esquel. La primera jornada de divulgación del CELPA fue en 2019, así que fue muy grato poder retomar esa iniciativa de divulgación científica aquí en Esquel. Fue en abril. Participamos allí con una ponencia en relación a este proyecto con Jorge, y también conformamos un equipo en el que participamos Jorge, Viviana y yo, con otros docentes de Bariloche y de aquí de Esquel. Dimos una capacitación docente titulada Literaturas de autoría indígena en Argentina, una aproximación decolonial e intercultural para su abordaje en la escuela, durante los meses de septiembre a diciembre, y allí con una instancia intensiva durante 3 días de septiembre y luego a distancia. Fue una experiencia muy, muy importante para este equipo, y en la que efectivamente pudimos también poner en discusión, ¿no es cierto?, con la comunidad educativa, estos conceptos de biopoética en relación a textos literarios contemporáneos de autoría indígena. Les dejo algunas fotitos más de estas experiencias que tuvimos este año.
y bueno, le paso la palabra a compañeros. Mari Compuché, buenas tardes a todos y todas. Eh, bueno, primero chequear si me están escuchando bien. Sí, Sí, perfecto. Bien, bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de divulgar este trabajo, estos trabajos que venimos haciendo y, y dialogar, ¿no? Conversar un poco. Eh, Nosotros organizamos esta charla así como una presentación, una síntesis bastante general haciendo Melissa, que compartió Melissa, y en esta primera parte vamos a contar un poco algunos aspectos generales del trabajo y focalizar un poco el siglo XIX, porque nuestra definición de la biopolítica parte obviamente de la intrínseca relación entre el Estado, la nación, el modelo liberal y las políticas y la biopolítica, ¿no? Eh, y luego, en el cierre, van a contar un poco Melissa y Viviana sus trabajos que están más orientados a producciones poéticas, literarias, del siglo XXI en realidad. Así que bueno, poco como para poner en situación el proyecto, darle una perspectiva, desde dónde partimos. Partimos de un diagnóstico que venimos haciendo en el estudio de todo lo que es los discursos literarios que van creando la idea de nación en la Argentina en el siglo XIX, lo que se conoce como el canon literario o la literatura hegemónica del siglo XIX. Por supuesto, allí hay una constelación de textos que se reiteran a lo largo del siglo XX, del siglo XXI, e instalan este imaginario de nación eh, performateado por la imaginación literaria de la generación del 37 y luego la generación literaria del 80 también. En ese canon podemos ver contextos fundacionales del ideario de nación liberal, eh, la cautiva de Echeverría, el matadero de Echeverría, el Facundo de Sarmiento, las bases de Juan Bautista Alberdi, incluso los primeros textos de la gauchesca y sobre todo la ida y la vuelta del Martín Fierro de José Hernández. Pero también avanzamos hacia los textos literarios de la generación del 80, ¿no? Una excursión a los indios ranqueles de Lucio de Mansilla, por ejemplo, y otros. Y hay una larga deriva de esa configuración del racismo en la configuración biopolítica de la nación. Es decir, que la caracterización que nosotros hacemos eh, trata de poner foco en leer desde la categoría biopolítica de Foucault, poner el foco o el énfasis en no solo en la capacidad de producir un ideario de nación de estos textos canónicos, sino también cómo eh, estos discursos fundacionales eh, no solamente configuran la nación liberal, sino que esa nación liberal o ese modelo de nación liberal tiene intrínsecamente entramada una configuración racial, racista. Entonces ahí es donde nosotros recurrimos a la teoría Foucaultiana de la biopolítica y decimos que eh, la construcción del ideario de nación y las prácticas que luego van configurando la institucionalidad de la nación argentina están configuradas como un biopoder desde el nacimiento de esos discursos, prácticas e instituciones en un entramado que hace una cesura en la población, que es una cesura racista y racial.
¿no? Entonces, configurando esta idea de población apta para la nación y configuración no apta para ser parte de una suerte de biomasa de la nación. En esa definición, nosotros vemos claramente que, por ejemplo, en las bases de Alberdi, o en el Facundo, o en La Cautiva, o en el Matadero, o incluso en algunos fragmentos de textos de la generación del 80, pero también en el Martín Fierro, vemos la insistencia de construir a ese otro salvaje, eh, que es una construcción que pervive a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, retomando todo el tiempo desde las efemérides, desde los rituales y las liturgias de las efemérides de la nación, construyendo todo el tiempo este mito del salvaje y el mito de la nación liberal, incluso hasta llegar al presente, en este momento donde estamos frente a una suerte de restauración del liberalismo alberdiano, ¿no? Del proyecto liberal alberdiano, eh, cuando, por ejemplo, desde el presente gobierno se nos habla de restituir la gloria de la nación liberal de principios del siglo XX. Una gloria de nación, un modelo de nación y de progreso de nación donde no existían los derechos sociales fundamentales para la clase trabajadora y los sectores populares, y todavía se estaban ejerciendo los actos genocidas sobre el pueblo mapuche tehuelche, por ejemplo, ¿no? Si esa nación liberal de hace más de 100 años atrás está a las puertas de una restauración nacionalista que va a inaugurar los golpes de Estado de la década del 20 y del 30, para restaurar ya de manera eh, con violencia de Estado el régimen liberal soñado por la generación del 37 y construido y ejecutado por la generación del 80 vía el genocidio indígena. Es decir, de alguna manera nosotros ponemos el foco en la intrínseca relación entre liberalismo y racismo, ¿no? Por eso apelamos a la categoría biopolítica. Si creemos, y creemos haber fundamentado nuestro trabajo, analizando todos estos discursos del siglo XIX, que hay una intrínseca relación, por lo menos en Argentina y también en Chile, una intrínseca relación entre liberalismo y racismo. Por eso lo definimos como biopoder, es decir, como una forma de entender la administración de la vida y de la muerte, eh, desde una selección biológica de los cuerpos, de la población y de los individuos. Entonces, a partir de esta caracterización, a nosotros nos importa dejar bien claro esto, porque a partir de allí a nosotros nos va a importar seguir revisando ese canon para seguir develando sus matices, sobre todo raciales y racistas, pero nuestro proyecto de investigación se funda en el estudio de las biopoéticas, es decir, no nos vamos a quedar en la descripción del biopoder, sino que justamente vamos a tratar de acompañar, a hacer visible eh, las resistencias a ese biopoder, los silencios, los silenciamientos, las exclusiones. Eh, por supuesto que aquí cobra una importancia fundamental nuestro acercamiento a los discursos y prácticas del pueblo mapuche tehuelche, pero no es excluyente, sino que también trabajamos otras formas de resistencia, sobre todo cuando nos acercamos a la contemporaneidad. Entonces, cuando hablamos de biopoéticas, hablamos de justamente discursos y prácticas de resistencia al biopoder, y particularmente de las resistencias del pueblo mapuche. Entonces, para delinear un poco más esta configuración de la biopolítica,
está trabajando intensamente, Ariel. Ariel Facio está trabajando ese canon del siglo XIX. Entonces la idea es darle un ratito la palabra a Ariel para que nos muestre qué, qué se va develando allí en esta lectura biopolítica del canon literario del siglo XIX, para luego sí pasar a trabajar algunos aspectos de lo que nosotros llamamos discursos y prácticas biopoéticas. O sea que después de Ariel vamos a trabajar algunas memorias, que son las memorias de Catrilaf, que es un sobreviviente de los campos de concentración eh, de la llamada conquista del desierto. Así que bueno, ahora le cedo la palabra a Ariel. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por estar, gracias por conectarse a esta altura del año. Bueno, yo en realidad lo que voy a hacer un poco es retomar algunas cosas que viene anticipando Jorge y agregar otras que pueden servir sobre todo en el marco del proyecto de investigación para tener un acercamiento más detallado, pero también, digamos, tener en cuenta de que es muy prematura, digamos, es muy prematuro mi análisis, porque yo hace muy poquito que estoy en el proyecto de investigación. Es como dice Jorge, estoy revisitando de alguna manera la literatura del siglo XIX, y ahí voy de a poco. Hasta ahora también en el marco con Sebastián, que está presente en la Cátedra de Metodología de la Investigación Lingüística, pude hacer un análisis complementario también del Facundo, y en este momento me encuentro bueno, en la lectura y el análisis de las bases de Alberdi, pero voy a comentar algunas cositas que me parece que son pertinentes decir ahora, retomando por ahí bastante algunas de las cosas que acaba de mencionar Jorge, ¿no? Bueno, como comentaba, mi aporte al proyecto de investigación se inscribe a partir de un plan que tiene como objetivo, en primer lugar, contribuir a la construcción de ese concepto de biopolítica situado, digamos, acá en el siglo XIX. Y en segundo lugar, revisitar analíticamente con la biopolítica como herramienta de análisis textos literarios canónicos y fundacionales decimonónicos argentinos, utilizando como marco teórico la biopolítica Foucaultiana en conjunto con algunos aportes de Roberto Espósito, que continúa un poco esa línea que no inaugura Foucault, pero que nosotros vemos a partir de él, también en diálogo con algunas líneas del análisis del discurso y las representaciones sociales, y complementando con teoría literaria específica, ¿no? El corpus literario, como acaba de mencionar Jorge, se centra en los escritos de la generación del 37, fundamentalmente Sarmiento, Alberdi y Echeverría, quizás algo de Gauchesca con Ascasubi y Hernández. Después de ahí, digamos, a la generación del 80 con una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, y si los tiempos posibilitan y acompañan, la idea será concluir en principio del siglo XX con Rojas, Lugones y Cambaceres para poder de alguna forma terminar ese ciclo y poder tener un análisis más panorámico de todas esas obras a la luz de la biopolítica, ¿no? Y esto, quiero decir, tanto el marco teórico como el corpus literario, bajo los supuestos que el proyecto de Estado-Nación liberal argentino imaginado y construido por las élites criollas del siglo XIX, como decía Jorge, las generaciones del 37 y del 80, posee esa dimensión biopolítica que desea y prescribe modelos eurocentrados de corporalidades, de nación y de subjetividades de la población, ¿no? Y cómo la persistencia de esos modelos bio y tanatopolíticos configuran una gramática social que permea y naturaliza continuidades de un régimen de colonialidad del poder, del saber y del ser, ¿no? Esta cuestión de la continuidad del régimen es muy interesante, me recuerda a lo que dice Viñas con respecto a la conquista del desierto como último episodio de la conquista española, ¿no? Eh, entonces, de alguna forma, eh, para meternos en el marco teórico, Foucault lo que hace, digamos, él detecta que a partir del siglo XVIII surge un modo de gobernanza donde el Estado moderno se transformará en un biopoder, es decir, en una forma específica de administrar y gestionar el hacer vivir y el dejar morir poblacional. Y desde esa perspectiva, el estudio biopolítico permite reconocer una cesura decididamente racista en esa forma de administrar la vida y la muerte de los cuerpos, tanto individuales como colectivos, ¿no? En palabras de Foucault, cito,
la raza, el racismo son la condición que hace aceptable dar muerte en una sociedad de normalización. Donde hay una sociedad de normalización, donde existe un poder que es, al menos en toda su superficie y en primera instancia, un biopoder. Pues bien, el racismo se hace indispensable como condición para poder dar muerte a alguien, para poder dar muerte a otros. En la medida en que el Estado actúa como un biopoder, su función mortífera puede ser asegurada solo por el racismo. Cierro cita. Bueno, de alguna forma las prácticas y discursos biopoéticos que desde el proyecto de investigación se estudian emergerían, ¿no?, como resistencias a ese régimen biopolítico que se hace visible de los textos fundacionales de la nación argentina. Y Sarmiento, sobre todo, digamos, deteniéndonos en Sarmiento y en el Facundo, que es lo que más puedes analizar, en esa inagotable dicotomía entre civilización y barbarie, lo que hace es a una pugna en principio política, unitarios como aquellos seguidores de Rivadavia y federales como los seguidores de la Montonera, a partir de la figura política del caudillo, a esa pugna que en principio es política, Sarmiento lo que hace es poner el énfasis y construir una práctica discursiva racial racista, ¿no? Y ahí es donde aparece fundamentalmente la biopolítica, cuyos elementos raciales aparecen en la idea de una raza civilizada, heredada de la Europa, bajo el proceso estatal civilizatorio en la idea de progreso, y una raza bárbara propia de los efectos del americanismo, ¿no?, en personajes como el Gaucho, en escenarios como La Pampa y en figuras políticas como Facundo Quiroga. Y sobre todo insistiendo con aquello que Foucault advierte y que Viñas retoma con respecto al determinismo biológico darwinista, que si bien Sarmiento se anticipa al auge, al asentamiento de este pensamiento, es Sarmiento el que se esmera en ver en el gaucho una condición natural imposible de transformar o educar y externa al sujeto, como si nada pudiese hacer contra la voluntad científica, ¿no? En un fragmento del Facundo, dice Sarmiento, refiriéndose a Facundo Quiroga, ha nacido así y no es culpa suya. Entonces ahí se ve, digamos, esta cuestión del determinismo biológico, de cómo se imprime esa cisura eh, racista, estableciendo una frontera, y cito a Espósito, incorporando en el propio cuerpo nacional la línea de demarcación entre lo interior y lo exterior, entre la porción de vida que debe conservar y la que se debe destruir. Entonces ahí un poco vemos cómo se empieza a delimitar, a prescribir, a normativizar la población bajo estatutos raciales, ¿no? Y sobre todo atravesado por Sarmiento en la raza civilizada y la raza bárbara. Pero también la figura de Quiroga funciona como una representación al retratar en su análisis biográfico, y esta cuestión de lo biográfico habría que ponerlo entre comillas, porque en primer lugar tenemos esta disrupción notable en la decisión de la pluralidad de géneros que, que representa el Facundo, sobre todo atravesado fuertemente por el romanticismo y asimismo atravesado por la ficción y la inventiva literaria propia de ese romanticismo, ¿no? Entonces, esta cuestión de biográfico podría ponerse de pronto en tela de juicio teniendo en cuenta de que hay, de que funciona ahí la ficción o la literatura en cómo Sarmiento va construyendo discursivamente la imagen de Quiroga, ¿no? Pero bueno, de alguna forma lo que hace Sarmiento es retratar aquellas costumbres, hábitos y tradiciones que el gauchaje presenta en el plano de lo instintivo, de lo irracional, de lo monstruoso, lo salvaje, lo desmesurado, como condición propia de su existencia, asociado a lo peyorativo o a lo despectivo claramente con la finalidad de no incluir a esa porción de la población en el proceso civilizatorio. Mientras que más tarde, y ya de otra manera, aunque con un procedimiento similar, sucederá con el pueblo indígena, más allá de que el sujeto gaucho y el sujeto indígena no sean equiparables con respecto a la opinión que Sarmiento tiene de uno y otro, sin embargo, su expulsión del cuerpo social estatal coincide en ambos casos, ¿no? Y también cómo Sarmiento piensa una República Argentina única e indivisible, en palabras de él, que esto se retoma mucho en las bases de Alberdi. Alberdi insiste mucho en esta idea de la República Argentina única e indivisible, que supone ya una violencia al silenciamiento de una heterogeneidad poblacional, pero porque ellos están pensando una población que se componga en vistas al extranjero. También Alberdi con esto es muy claro en las bases con respecto a la condición de ciudadanía del extranjero y con ingreso en las instituciones civilizadoras, ¿no? Entonces, de alguna forma, es seguir la línea Foucaultiana sobre aquellas instituciones judiciales, legislativas, educativas, médicas, que en definitiva buscan modelar la vida en todas sus dimensiones a partir de lo que llama Foucault esa micromecánica del poder, ¿no? Así como también la muerte, porque como nos menciona Espósito, al señalar que, cito,
no solo la muerte amenaza la vida, sino que la vida misma constituye el más terrible instrumento de muerte. Y sobre esto, sobre lo dicho, y ya como para ir concluyendo, Sarmiento lo que logra es emparentar las instituciones y aparatos estatales o gubernamentales con la representación del progreso civilizatorio, tal y como también menciona Viñas al describir que la capacidad totalizadora de Sarmiento le permite involucrar todo el proceso bajo el rubro de progreso o con mayor frecuencia de civilización, como también con las costumbres y caracteres propios del territorio en clave antropológica, política, económica y territorial. Entonces, digamos, para ya devolverle la palabra a Jorge, un poco ese es el trabajo que estoy haciendo, revisitando analíticamente los textos fundacionales decimonónicos de Argentina y viendo cómo de alguna forma se va imprimiendo esa cesura biológica para delimitar una nación, un cuerpo, un territorio deseado en vistas a Europa para poder de alguna forma prescribir la población. Ahora les devuelvo la palabra a Jorge. Bueno, buenísimo. Gracias, Ariel. Bueno, un poco es como para ingresar en ese suelo de nación construido en el siglo XIX. Paralelamente a todos estos discursos, y particularmente me voy a remitir a una fecha o un año que es 1879, que es la edición de La Vuelta del Martín Fierro, donde José Hernández eh, reescribe la peripecia de ese sujeto, el gaucho, con el que había confrontado la tesis sarmientina. Sin embargo, tras el Pacto de Avellaneda y los acontecimientos donde hay una suerte de pacificación de las élites criollas eh, y, y el advenimiento de lo que se va a conocer luego como la generación del 80, este intelectual que había sido federal, que había sido parte de la resistencia a los hijos de Rivadavia, a los liberales eh, unitarios, me refiero a Hernández, reescribe La Vuelta y nos devuelve un Martín Fierro que lo había dejado tierra adentro y lo trae de tierra adentro y lo restituye como peón del modelo agroexportador, como, como como un heterodoxo que ha errado el camino al unirse con la población indígena en tierra adentro y lo restituye al modelo civilizatorio y al decir de Viñas lo trae pidiendo la escupidera, ¿no? Borrando con el codo lo que escribió con la mano. Entonces, citando a Viñas, allí Viñas va a decir que indudablemente hay esa cesura biológica que marca Ariel, ¿no? Hay una distinción muy clara, incluso en la gauchesca. El gaucho es un heterodoxo y que le cabe unos errores episódicos y que siempre están bajo la órbita del Código Civil. En cambio, para la población indígena, para el sujeto indígena, lo que cabe es el Código de Guerra, ¿no? Es decir, de ninguna manera siempre la exclusión y siempre el código de guerra para el pueblo indígena. Esta es la sutil diferencia entre una gauchesca que va a ingresar a, eh, a la discursividad de la nación, a los imaginarios de la nación, hasta producir en el siglo XX este modelo de gauchización de la cultura nacional que construye la derecha argentina hacia los años 20, Lugones, Rojas y demás. Ahora, paralelamente a toda esta configuración, y construcción que se va dando en discursos, instituciones y demás en la nación, está aconteciendo el genocidio llamado Conquista del Desierto, y algo que no concluye en 1884 a 1885, como dice la historiografía nacionalista argentina, sino que a partir de allí, luego de la derrota militar de los Loncos y los Guaychafe,
Lo que ocurre es un episodio tal vez más atroz, que es el vaciamiento del territorio, la migración forzada, la expulsión forzada del territorio, un territorio que se va a vaciar de personas del pueblo nación mapuche para llenarlo de ovejas, para incluir este territorio al modelo agroexportador que se venía ya desarrollando desde la asociación con, eh, con Inglaterra, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros, por ejemplo, nos encontramos con eh, discursos, prácticas, memorias, Nutram, de sobrevivientes del genocidio mapuche tehuelche en distintos formatos de archivos, los archivos de antropólogos, de lingüistas, en ese orden clasificatorio de tomar la palabra, clasificarla y archivarla. Nosotros venimos haciendo este, un trabajo de desclasificación de esos archivos y en ese trabajo de desclasificación, por ejemplo, de los archivos de lingüistas del siglo XIX, como de Augusta, o, por ejemplo, los archivos que se llevó a Alemania Alemán Nietzsche, cuando fue antropólogo del Museo de la Plata, que entrevistó en cautiverio a algunos, algunas personas que estaban en cautiverio en el mismísimo Museo de la Plata. Entre ellos nosotros focalizamos las memorias de Catrilaf, que es un sobreviviente de los campos de concentración y de los arreos humanos, y que en el medio de las entrevistas que le hace Lehmann Nietzsche, él puede entregar un Notram y filtrar de alguna manera y dejar, asegurarse de que quede por escrito la memoria de un sobreviviente y de muchos otros. En el caso particular de las memorias de Catrilaf, no me quiero extender demasiado, hay varios artículos que venimos trabajando y publicando, pueden tomar nota luego de ello, pero básicamente quiero decir que estamos trabajando las memorias de Catrilaf, eh, que están siendo desclasificadas de los archivos de Lehmann Nietzsche, que han sido traducidas al castellano por Margarita Canío, una lingüista mapuche que es de origen de Gulumapu, pero que tiene muchos vínculos con Puelmapu. Y entre esas memorias de Catulás, particularmente, él revela las memorias de un campo de encierro, un campo de concentración que es el Fortín Villegas, detrás de la colonia galesa, en lo que cerca del dique Ameguino, digamos, ¿no? Un poco antes del dique Ameguino, antes de llegar a las Plumas, más allá de Dolabón, en lo que antiguamente se llamaba Corral Charmata, Rincón Santa Cruz también, a unos 70 kilómetros más o menos de Trelew, así pasando Dolabón. Allí estaba el Fortín Villegas y allí fueron capturados la gente de Foyel y Nacayal y Catrulaf siendo prácticamente no un niño, pero sí un adolescente, era parte del mundo huiliche que iba buscando presentarse a las fuerzas del ejército argentino, buscando de alguna manera la garantía de los colonos galeses y allí son capturados. Las memorias de los campos de encierro y los arreos en primera persona, en este Neutram de Catrulaf, son parte de nuestro trabajo. Voy a leer para sintetizar muy brevemente un fragmentito que dice así, en la traducción de Margarita Canío. Así fue que íbamos donde los galeses, de esa forma apresaron al pobre Foyel. Entonces, cuando nos hicieron eso a nosotros, todos llevábamos nuestras cosas. Los soldados nos llevaban arreando como animales. Entonces, cuando entramos en el corral, que dejen allí sus cosas, nos dijeron aquella vez. Entonces lo dejamos todo. Entonces cuando dejamos las cosas en el corral, a todos nos tenían agrupados en círculos. Todos estábamos presos,
aquella vez. De esa forma nos tenían amarrados aquel día. Por las noches nos traían lazos para dejarnos amarrados, así como ovejas estábamos atados. De los dos pies nos tenían atados con un largo lazo, estábamos uno al lado de otro, uno tras otro en los corrales. Eh, y luego en otros fragmentos del Nutram, del extenso Nutram, que es titulado como biografía de Catriolás por Lehmann Nietzsche, emerge también justamente estas biopoéticas, ¿no? Estos testimonios del genocidio y de la capacidad de resiliencia y la capacidad de rehacerse, y aún la capacidad de poner en discurso y poner la voz para narrar estas atrocidades, ¿no? O sea, la capacidad de darle voz, darle un lenguaje a estas atrocidades. Así que bueno, es un trabajo delicado, que nos atraviesa profundamente, pero que lo encaramos con todo el respeto y con todo lo que nosotros podemos hacer desde nuestro posicionamiento, que es político y epistemológico, en acompañar la visibilización de estos discursos que llamamos biopoéticos y que son testimonios de una resistencia, pero también de, de una, de unas vidas que pugnan por seguir estando y acompañando los procesos de reconstrucción identitaria mapuche tehuelche en el presente. Así que bueno, eso. Creo que ahora le cedemos la palabra a Melissa o a Vivi. No, ahora voy yo. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, los saludo a todos. Allí tenemos una pregunta de la buen Fabiana. Qué gusto tenerla aquí. Lueguito vamos a ir respondiendo cuando avancemos. Así, El así mañón respondemos ñaña. todos. Bueno, gracias a quienes están aquí presentes por acompañarnos y sabemos que acompañan en este gesto también este tipo de memorias que estamos trayendo. Bueno, como venimos diciendo, a este proyecto le interesan los discursos y las prácticas en los que, como decía el PowerPoint, ¿no? Emergen contestaciones, resistencias y divergencia frente al biopoder estatal liberal. Eh, a mí me interesa observar precisamente la respuesta que ofrece la literatura a esas otras prácticas y representaciones que se enmarcan en el concepto de racismo. Porque entiendo que es necesario vincular en todo momento esa ideología, porque el racismo es una ideología, con el relato fundante de las naciones del que hablaban recién los colegas, porque fue ese el relato creador de identificaciones, de sentidos compartidos, cuyos efectos se perpetúan materialmente hasta el presente, ¿no? No, es decir, no solamente operan en el plano de lo simbólico. Bueno, los dispositivos de disciplinamiento y de violencia que garantizaron las denominadas conquista del desierto y pacificación de la Araucanía estuvieron, como escribe el Lamuén Fernando Pairicán, orientados precisamente a internalizar esos complejos de inferioridad en las generaciones futuras de mapuche, o sea, el tipo de mapuche que a mí me interesa, que es el del siglo XX, XXI, ¿no? Y en ese sentido, dice este historiador, el racismo fue uno de los símbolos más desgarradores de ese proceso. En general, nosotros en este proyecto siempre intentamos puntualizar en el vínculo de ese despojo originario con el colonialismo actual para poder articular cómo se vincula lo vivido por el pueblo mapuche en las campañas militares de fines del siglo XIX con estos procesos de violencia que vive en el presente, que es una violencia específica de Estado,
sobre personas específicamente indígenas, ¿no? Entonces, estos dos momentos históricos, que son para nosotros paradigmáticos del racismo, organizan siempre mi lectura en lo personal, porque a mí me permiten observar cómo los textos literarios, también podemos pensar en otros dispositivos estéticos como las canciones, las películas, las esculturas, ¿no? Los monumentos. Bueno, aquí nosotros nos ocupamos de los textos literarios, ¿no? Me preocupa cómo se construyen a estos personajes indígenas desde la agencia, desde la resistencia, o bien desde una lógica que reproduce en ese dispositivo estético, en el texto literario, las condiciones previas de su racialización, ¿no? Pero con buenas intenciones. A mí me interesan particularmente los corpus narrativos que sitúan a los personajes en el contexto del Estado neoliberal y particularmente en las ciudades. Como muy bien decía Jorge, luego de todos esos procesos migratorios, consecuencia del despojo, ¿no? En cada nación. Entonces, me interesan esos personajes que están más identificados como, con su marca de clase, ¿no? Que con su signo de raza, por este proceso, digamos, de empobrecimiento, ¿no? Entonces, son indígenas, fue por fuera del libreto multicultural y folclorizante, y particularmente son mapuches urbanos, ¿no? En mi trabajo incorporo el término de raza para comprender cómo funciona este concepto en el contexto de todos estos problemas. Como comentaban mis compañeros, bueno, Foucault anunció que el racismo iba a ser el mecanismo del Estado moderno y que serviría este concepto, la idea de raza, ¿no? Para que el Estado pueda ejercer su poder a partir de estas ideas de eliminación y de purificación. Así es como la introducción y la activación del racismo permitirían deducir una existencia de una mala raza, de una raza inferior. Digamos, a mí me interesa cómo se organiza este tipo de racismo a partir de un argumento que ya no es de índole militar o guerrero o político, sino de orden biológico, ¿no? Cómo se biologiza este concepto, ¿no? Así, este concepto, digamos, trabajo con un horizonte teórico, digamos, en el cual coinciden los distintos teóricos en proponer que raza es un constructo explicativo que permite categorizar individuos y jerarquizar esas diferencias, y enfatizan estos autores que digamos, el uso de este concepto pertenece a un orden social y no a un orden biológico, digamos. Allí es donde retomo el planteo de Stuart Hall, que habla del término raza como un significante resbaladizo, ¿no? Porque también, digamos, intenta aplicarse a aspectos biológicos, pero en realidad se trata de un hecho cultural e histórico. Bueno, ¿por qué me interesa, digamos, vincular racismo y biopoética, racismo y biopoder? Me importa esta nueva conformación de la figura enemiga, en realidad, por parte del biopoder, porque siempre esa figura enemiga está proyectada como un peligro que es interno o externo, pero peor si es interno, ¿no? Para las poblaciones. Y de esa manera permite que se extienda la idea de esa peligrosidad a los imaginarios sociales. Y entonces, legitimando esas perspectivas de peligrosidad, acá el colega que nos ha presentado trabaja también con medios de comunicación y su discurso, ¿no? Entonces, sabemos cómo operan los imaginarios sociales en el discurso social. Y bueno, nosotros entendemos que de esa manera los ciudadanos se sienten facultados también
en cuanto a su poder de dar muerte, ¿no? Pero no solamente a partir de una muerte literal, sino también a través de acciones, como diría Foucault, que son muerte política, expulsión o rechazo, ¿no? En la narrativa que estudié para mi tesis de licenciatura y para mi tesis de maestría, los distintos personajes atraviesan específicamente experiencias como estas, y ya se trate de muertes concretas de los personajes o de un proceso de exclusión que gradualmente los conduce a la muerte, donde hay toda una complicidad en el orden narrativo, ¿no?, de los otros personajes. Me detengo entonces en esos personajes a los que se aplica el derecho de hacer vivir y dejar morir, porque la muerte siempre aparece vinculada con una naturalización del racismo, ¿no? Sin embargo, y esta es la parte complementaria, ¿no? Los sujetos a quienes representan en la ficción esos personajes, como dice otro Lamuen, historiador también del Gulumapu, que es Claudio Alvarado Lincopi, esos personajes no constituyen su memoria únicamente desde la victimización, dice Claudio, sino que cada paso, como seres inferiorizados, fue construido con una dignidad a cuestas, ¿no? Entonces, este tipo de historia mapuche también se centra en ver cómo estas historias son historias también de la dignidad, memorias de la dignidad, ¿no? Entonces, en el marco de la demanda integral de derechos humanos, la dignidad que reclama este pueblo y que aparece representada aquí en estas historias y en estos personajes, se vincula con la biopoética, porque el racismo aparece como una forma opresiva sobre el ser humano, que implica además y asimismo esa negación por parte de ambos estados a reconocerle esa dignidad al pueblo mapuche, porque este pueblo no propone un reclamo por la tierra, sino por el derecho a la vida, a partir de la noción espiritual de territorio, ¿no? Bueno, y allí, digamos, en mi investigación, como decía recién, me interesa estudiar el racismo como ideología y cómo, digamos, funciona de distintas maneras y finalmente, digamos, puede conducir a resultados catastróficos como los que se acaban de plantear en la exposición anterior, y cómo finalmente, si no, justifica el sometimiento, ya pensando en este siglo. Y como para redondear, también me detengo en el aspecto xenofóbico del racismo, porque este tipo de rechazo a lo extranjero, que genera un tipo particular de racismo, nos resulta pertinente para reflexionar también sobre el pueblo mapuche, al que se considera extranjero en los dos países que se construyeron sobre nuestros territorios ancestrales, ¿no? Bueno, y finalmente entiendo que la representación del racismo puede ser entendida como un límite, como un linde productivo que genera conciencia, porque por lo menos esta narrativa que he estudiado se integra a lo que la antropóloga Ana Ramos llama el movimiento del estar en lucha del pueblo mapuche, ¿no? Entonces, esta narrativa se integra a las prácticas de conflicto de las que ella habla tomando esa categoría, ¿no? Entonces, este movimiento de estar en lucha caracteriza el presente de este pueblo y permite edificar una memoria que arrasa con lo establecido por las memorias oficiales, ¿no?, y las identidades instituidas. Ese sería como el lugar donde la biopoética también ingresa a hacer su trabajo. Bueno, ¿qué más? Como para cerrar, en estas lecturas que hice, yo me detuve en dos autores. Uno es Celedonio Díaz, de la ciudad de Esquel, que tiene dos obras literarias de cuentos, y en Javier Milanca, de Chile, que tiene también, bueno,
me centré en 2 obras de cada autor, ¿no? En las obras de ambos, lo que estuve observando es cómo los mecanismos sociales racializantes, ¿no?, se activan ante la alteridad de los distintos personajes y están codificados todos esos comportamientos por la lógica del biopoder, ¿no? Me dedico ahora a observar un corpus de producción poética mapuche contemporánea, en el que no solamente la cotidianidad del racismo como una experiencia abarcadora aparece, sino particularmente me estoy centrando en el modo en el que esas poéticas se indisciplinan respecto de los repertorios asignados, preasignados a estas identidades, y admiten y sostienen otras formas de existencia, de resistencia y de identidad a partir de tópicos que no están contemplados por el biopoder y que son desconocidos por la retórica oficial y que pertenecen al pensamiento mapuche, a la espiritualidad mapuche, al mapuzungún, ¿no? Entonces, donde esas voces poéticas deciden sus propias lógicas de representación y ponen sus propias condiciones frente al poder. Entonces, me interesa allí ver cómo opera la biopoética en esos textos poéticos. Hasta allí mi exposición. Bueno, y yo para cerrar les cuento un poco de la especificidad, digamos, de mi participación en este proyecto, que está vinculado a, mi línea de investigación en general está vinculada a los procesos de traducción de las nuevas literaturas de autoría mapuche y otras autorías indígenas en Argentina. Si bien me he dedicado mucho tiempo a la investigación específica de los procesos de traducción en la literatura mapuche, en tanto literatura transfronteriza, ¿no?, que se desarrolla en un territorio, como mencionaban los compañeros, preexistente a las fronteras estatales y donde efectivamente en la contemporaneidad se dan los vínculos, los diálogos, las afiliaciones, ¿no?, entre autores de uno y otro lado de la cordillera. Hoy el énfasis de mi trabajo está puesto en mapear la actividad literaria en lenguas indígenas en Argentina. Y esto tiene relación con este proyecto de investigación en tanto entiendo estas prácticas literarias multilingües emergentes en el país como un despliegue de biopoéticas, como una parte de esas prácticas y discursos silenciados que mencionaba Jorge, o excluidos, en este caso, del sistema literario, que en tanto prácticas biopoéticas jerarquizan las lenguas minorizadas e históricamente subalternizadas ante el paradigma del monolingüismo castellano imperante en la literatura nacional. Es decir, la propuesta es pensar cómo el régimen racista, que ya comentaron en detalle mis compañeros, también se verifica en la construcción del canon literario argentino en su glotopolítica, es decir, en su política lingüística. La hegemonía del imaginario monolingüe español y, siguiendo la caracterización de Andrea Bocco, la matriz occidentalizada, blanca y metropolitana rioplatense del sistema literario cristalizado como nacional, mantiene en un margen exotizado o simplemente tildado de regionalista a producciones que dentro del territorio argentino muestran la existencia y reemergencia o emergencia innovadora de prácticas plurilingües y pluriculturales de autores de los pueblos originarios. Entonces, en este panorama, la autotraducción, es decir, la traducción que llevan adelante los propios autores de su obra en español y la respectiva lengua vernácula, sea guaraní, quechua, mapuzungún, wichí, cuom, es una práctica interlingüística e intercultural que efectiviza un potente cuestionamiento ético, político y estético a los regímenes de legitimación y organización del canon literario monolingüe. La autotraducción en los escritores indígenas también se relaciona con una compleja trama de itinerarios vitales atravesados por la pérdida lingüística y la recuperación, la reivindicación, el activismo reivindicatorio de la memoria mediante la recuperación del idioma ancestral, la experimentación estética
y la denuncia de diversas problemáticas e injusticias atravesadas por comunidades e individuos históricamente estigmatizados y excluidos de los centros de saber poder. Entonces, en base a estas preocupaciones y planteos, el proyecto Biopoéticas desarrolla este mapeo geográfico. Dentro de este proyecto busco desarrollar este mapeo geográfico y crítico de la emergente práctica de autotraducción en la literatura contemporánea, escrita en lenguas indígenas y en lenguas de inmigración, ¿no? También pensar en los autores descendientes de inmigrantes de pueblos limítrofes, ¿no? El caso de autores que están escribiendo en guaraní, hijos de inmigrantes paraguayos, en Rosario, en el conurbano bonaerense, que están desarrollando esta poesía, fundamentalmente es el género en el que se desarrollan estas prácticas biopoéticas, en guaraní y español, ¿no? Entonces, la tarea resulta relevante en tanto busca visibilizar la obra literaria indígena y de inmigración en Argentina en su calidad plurilingüe desde la perspectiva traductológica. Me planteo seguir profundizando en la expansión y en la profundización del corpus de estudio en términos de la diversidad de lenguas indígenas y de inmigración presentes en las actuales producciones literarias multilingües en Argentina, y el análisis de este corpus circunscrito al ámbito argentino busca consolidar una perspectiva teórico-metodológica que pueda dar cuenta desde el estudio comparado y desde el análisis de las estrategias específicas de traducción, autotraducción, traducción colaborativa, cambio de código, que se da en los poemas, en lengua castellana, quechua, guaraní, mapuzungún, entre otras, poder poner en evidencia la complejidad de la autotraducción como una operación postmonolingüe también, ¿no? Pensando esta operación biopoética de la autotraducción como una operación que busca trascender el monolingüismo impuesto y que pone en marcha una serie de desplazamientos del imaginario de una única lengua legítima para articular la experiencia multilingüe en el mapa literario argentino. Me permito mencionar algunos de estos autores: Maiten Cañicul Quilaleo, Sandro Rodríguez, Franco Rivero, Mario Castells, Dolo Trenzadora, Víctor Zárate, Pola Gómez Codina, Juan Chico, Leco Zamora, entre otros. Finalmente, en un plano más general, que un poco engloba todo lo que hemos compartido, este proyecto busca aportar en la medida de nuestras posibilidades al desarrollo de la actividad de divulgación científica en las zonas de influencia de nuestra universidad, de la Cordillera de la Costa, por medio del fortalecimiento de espacios de comunicación pública de la ciencia, jornadas de divulgación científica y capacitaciones docentes, en articulación con el Ministerio de Educación de la provincia, así como también comunicar los resultados parciales de nuestro trabajo en eventos académicos y afianzar las colaboraciones con especialistas del país, de la región, así como también consolidar los diálogos y entrelazamientos comunitarios con los autores y autoras que leemos, pero también con las comunidades de pueblos originarios, con las comunidades educativas con las que estamos en contacto, con los estudiantes en formación, tanto en nivel universitario como terciario, y de alguna manera este es un espacio que también habilita dar a conocer y seguir entramando esas redes que se propone este proyecto. Así que agradecemos la presencia y vamos cerrando acá la presentación y damos paso a la conversación. Bueno, la verdad que interesantísimo todo lo que han planteado. No sé, es muy movilizante. Hay tantas cosas para preguntar y comentar. Fabiana, planteó varias cuestiones en el chat. No sé si las quieren retomar o Fabiana, ¿querés tomar la palabra y aclarar algo más? No sé si me van a escuchar porque mi compu tiene malos micrófonos. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien. Ah, bueno, Mari Mari, compu Che, compu Lamien, compu María Weymouth. bien. Mari, Mari, muy bien.
lindo escucharlos con un trabajo tan potente, tan hermoso. Sí, vas a tener que arrimar la oreja porque, porque la compu no me ayuda. Pero mis preguntas, no, más que nada contextualizar por ahí de dónde se mueven mis interrogantes que les hacía, porque me pasaron dos cosas este año por distintos trabajos que estamos haciendo por acá. Y una cosa está relacionada con esta idea de que en un momento de trabajo con un colectivo de personas, sentí como que la idea de Trump está muy afiliada a que tiene que ser un relato que surja del pasado y en voz de los abuelos. Y yo lo que trataba como más intuitivamente, porque no, obviamente mi reflexión no tiene todo el trabajo y el mérito del que ustedes están hablando, ¿no? De haber reflexionado tanto sobre el tema, pero yo defendía la postura de que el NUTRAM en nuestras comunidades sigue vigente. Por ejemplo, planteaba yo una contada que nos llegue del desalojo del 2003 en Vuelta del Río, es parte del NUTRAM de nuestra misma comunidad, o los relatos de los niños que pasaron por las escuelas con internados en esta zona, también son NUTRAM de nuestro pueblo y están en la voz o sea, fueron vivenciados por los niños en esas escuelas porque eran niños cuando los transitaron, ¿no? Entonces, por eso ponía mi pregunta, como he escuchado a la hora de hablar de Nutram distintos énfasis, quería como compartir eso. eh, y después lo otro que propuse ahí como una pregunta, sobre todo escuchando al compañero de ustedes que, bueno, viene trabajando sobre los cánones literarios del siglo XIX, bueno, ustedes también los demás hicieron referencia, y yo lo veía desde mi experiencia de vida y de trabajo acá en la zona de la cordillera, cómo tan fuerte está como adosado a la identidad de la gente de las comunidades, de tantas premisas y del Martín Fierro, por decirlo, ¿no? Por hacerla corta, digamos. Y entonces hacía esa consulta respecto de cómo se podría eso volver un tópico de reflexión, ¿no? Porque lo que aprendemos de este dragón escuchándoles a ustedes, deja muchísimo para seguir pensando eh, eso que se ve todo el tiempo acá y se reedita constantemente esas representaciones, ¿no? No sé, una juntada para hacer una jineteada, eh, o te invitan a una señorada y está todo el tiempo presente esas representaciones. Todo el tiempo me trajeron como a esas vivencias que todavía siguen tan instaladas, ¿no? Bueno, ese era, creo que de todo lo que puse ahí, porque lo otro era solo pedidos de bibliografía, que vengan, de que sigan, de que se siga socializando lo que están trabajando. Pero bueno, espero que se haya entendido y me hayan podido escuchar ahí, o me haya hecho escuchar yo con esta compu. Tatumay. Feley Mañón, ñaña. Eh, no sé, hay parte del equipo, si le quieren contestar a Fabiana, me parece, agradecemos mucho tu intervención, tu comentario, nos da fuerza para seguir y yo creo que tenemos que seguir trabajando en los talleres. En los talleres que hicimos en Esquela, hay gente aquí, está Fernanda, allí hay profes de 800. Parece que hay que seguir trabajando en esto que decía Melissa, tenemos que seguir trabajando con los talleres y sí, eh, retomando las palabras de la Lamien, me parece que esta fuerte identificación de la gauchesca con la ruralidad, esta imposición de identidad, esta gauchización de la cultura nacional impuesta es una construcción grabada a fuego en las identidades populares y es un acto de coloniaje, ¿no? De las identidades que nosotros vamos desentramando y vamos viendo cómo allí desnaturalizando esto, ¿no? Cómo se ha construido esta gauchización o gauchificación de la cultura para imponer un uno, un sujeto nacional, que es el gaucho, ¿no? Un sujeto de identificación nacional.
anulando otras posibilidades de construcción de identidad. Y volviendo al Nutram, me parece que sí, que creo que ninguno de nosotros estaría en desacuerdo en reconocer los Nutram en la contemporaneidad, porque justamente está esta forma a veces sutil de colonialismo de arrojar todo al pasado. Nutram había antes, Guillatún había antes, o sea, fosilizar y arrojar hacia el pasado, a un pasado arqueológico, los discursos, las prácticas de nuestro pueblo. En ese caso, yo creo que sí. Particularmente hablamos de Nutram con Catulaf, refiriéndonos a una memoria concreta de las memorias del genocidio, pero obviamente que el Nutram es una forma discursiva propia del Mapuzungún que tiene además trasvasamiento hacia los hablantes o no hablantes del Mapuzungún, mapuches que también reflexionan, cuentan, conversan eh, sobre su vida hoy y sus memorias hoy. Este, esa sutil forma de colonialidad, de arrojar al pasado y no traer al presente las discursividades, por ejemplo, o toda práctica cultural mapuche tehuelche en este caso, es algo que requiere todo el tiempo una vigilancia política, epistemológica, cultural, ¿no? Y acompañamos esa reflexión, Fabiana. No sé ahí si Vivi, Meli, Ariel quieren aportar algo más. Ah, están muteadas allí, ¿no? No sé, No, por Vivi. ahí agradecer la enorme humildad del Alamuen, porque si nosotros hemos llegado a reflexiones como estas, es porque hemos leído textos como los de Fabiana Nahuelkid. Así que, así que no se haga. Este, No se haga la mía. estas categorías las construimos juntos y bueno, sí, qué oportuno igual, porque incluso tal vez nosotros no habíamos pensado en esto, en pensar cómo estos son Nutram, por más cerquita que estén, los episodios de la violencia, como esperamos haber comentado, son reiterativos, se repiten, se van como remodelando, pero siempre habrá una violencia que contar hasta que, hasta que no sea. Eso nomás, y el agradecimiento también por la intervención y la pregunta. Y si me permiten, yo retomo bueno, lo que plantea acerca de la gauchificación, ¿no? De la cultura originaria. No puedo dejar de pensar que es un modo de violencia asumida, ¿no? Un modo de eh, adoptar cierta legitimidad dentro de lo que es el Estado-Nación blanco, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y esto lo he charlado mucho con Ariel mientras hacía el trabajo en el marco del proyecto de la beca, ¿no? Y yo le decía, y ustedes esto lo han pensado muchísimo más que yo y desde muchos lados diferentes. A mí a veces me frustra lo que es el racismo cognitivo o sociocognitivo, esta cuestión ligada al sentido común que, que lo podemos ver en diferentes grupos, de diferentes estratos sociales, de diferentes edades que trata de discretizar la cultura o la historia en un pasado y un futuro, y en ese, obviamente a través de la dicotomía civilización-barbarie, y en esa discretización, las entidades de los pueblos originarios quedan en un pasado que considera que ya está decidido. No les importa que el Estado argentino haya sido construido sobre la base de un genocidio, eh, porque ver eso le implicaría asumir que el Estado está en deuda, tiene la deuda histórica, ¿no? Sino que es algo que ya está resuelto. Entonces, la presencia de activistas mapuches que reclaman por sus derechos es algo que incomoda, es como un pasado que vuelve donde no tendría que existir ya, ¿no? Bueno, a mí me pasa
muchas veces cuando escucho ese tipo de pensamiento, pero lo digo reproducido por el sentido común en diferentes grupos sociales, que experimento mucha frustración. Ahí donde el trabajo de ustedes y de tantos otros es tan valioso porque intentan revertir una tendencia histórica que es colonial, que se reproduce por los medios de comunicación, por el sistema de marketing, de tantas otras maneras, ¿no? Pero que tiene ahí, creo yo, una caladura profunda, que se ha instalado finalmente en un tiempo de pensamiento, de prejuicio naturalizado, ¿no? Bueno, ese era más que nada un comentario, pero ustedes pueden decir muchas cosas más. Sí, yo pienso que bueno, que hay por poner la conversación o la reflexión en términos de productividad, ¿no? O sea, hay una productividad, todo el tiempo se está produciendo a las identidades que no cuajan dentro de los modelos hegemónicos, se las está produciendo como pasado, ¿no? O sea, uno a veces naturaliza los rituales en las escuelas, las efemérides, las formas de ritualización, las liturgias, los actos, las conmemoraciones, eh, y esta productividad, producir pasado todo el tiempo. Y nosotros como ejercicio que es político también, no académico, pero político, justamente pensamos en la productividad del presente y por eso este giro hacia las biopoéticas, no con la pretensión de fundar una gran categoría, sino decir, vamos a focalizar en la producción, en la productividad de un reconstruir estas identidades, acompañarlas, ¿no? Acompañar una productividad que es la productividad eh, discursiva, y las prácticas y los discursos que van acompañando un rehacerse de las subjetividades Mapuche, Tehuelche y de otras subjetividades que hoy encuentran una trama, un entramado. Hay una Lamina hablaba del telar, ¿no? Justamente este tejido de prácticas y discursos que también es una productividad, pero que si uno no la focaliza, no las acompaña desde el mundo académico, de la reflexión política, epistemológica, literaria, y la va clasificando y dejando de lado para entretenerse en la descripción de cómo se descompone esquizofrénicamente el sujeto moderno y nada más, diagnosticando todo el tiempo la esquizofrenia de la modernidad, si no acompañamos el renacer, ¿no? Nosotros hablamos del rayucalén, que es el acompañar, el aflorar, ¿no? de, del pueblo mapuche, en este caso, desde sus discursos, sus prácticas. Bien, Creo acá hay un que comentario de Fabiana. A mí se me vuelve problemático porque hay afecto depositado en esas representaciones y sus prácticas. Por ello, intervenir en esas formas de pensar y pensarse se me hace muy complejo, porque entiendo que supone cuestionarse y a veces puede llevar al enojo. Sandra Jones dice, qué gusto escucharlos, fue una charla muy interesante y una invitación a seguir cuestionando y pensando. Muchas gracias. Emanuel dice, gracias por estos espacios súper productivos, genial todo el trabajo que expusieron estos encuentros, por más exposiciones como estas. Nancy dice, hermoso trabajo, colegas, valioso, profundo e inspirador, retrospectivo y prospectivo con idéntica fuerza. Felicitaciones y gracias por compartirnos sus propósitos y avances. Un saludo afectuoso desde Rawson. Nancy Jones. oh, Nancy y Sandra y Emanuel, colegas muy queridos. Bueno, Bueno, si les parece, que puede hacer una última reflexión. La verdad que eh, aprendimos muchísimo, yo siento que aprendí muchísimo, me dejaron muchos interrogantes y mucha inquietud por tratar de encontrar algún tipo de respuesta.
les agradezco mucho todo lo que han hecho. La verdad que en trabajos como el de ustedes se nota que hay un compromiso fuerte con lo que se investiga. A veces uno puede tener cierta distancia con el objeto que están estudiando, eso ocurre muchas veces, ¿sí? Depende del objeto de estudio, depende de la perspectiva, pero en el caso de ustedes, aparte ya los conocemos, sabemos que es una forma de vida, ¿no? No es solamente un proyecto de investigación, eso se nota y se transmite, ¿no? Sí, Sebastián y gente, colegas, amigues, alguien preguntaba por allí si iba a queda grabada la charla en el YouTube del ILPAD, creo, ¿no? Y después que nosotros estamos abiertos al diálogo, queríamos traer los talleres a Comodoro, ¿no? Ahí me mirará Vivi y decir, ¿cuándo entre Leu? Pero bueno, queremos traer los talleres a Comodoro, la experiencia con las 800 nos parece que ha sido muy rica, pero en general las experiencias de los talleres, hicimos un taller en las jornadas de enseñanza de lengua y literatura en el ILPAT, pero esta impronta que venimos trabajando en los últimos tiempos, ampliando hacia las literaturas de autoría indígena, como aportaba Melissa, y los estudios de Viviana, y bueno, y todo este trabajo que viene haciendo el contraste con el canon que venimos trabajando con Ariel, lo hemos podido de alguna manera ir sistematizando en un taller, en unos encuentros taller que resultan muy piolas, muy interesantes, digamos, por decirlo así, y que queremos seguir en esta línea de los talleres. Así que bueno, supongo que tendrán nuestros contactos, si no escriben, nos escriben a los mails, y si no, ahora anotamos un mail por ahí. Bien, Paula Gil, antes de irse, dijo, estimados, me tengo que retirar. Gracias por este cierre del ciclo, es muy interesante el proyecto de investigación y más que oportuno en este contexto desolador. Celebro estos encuentros valiosos, espacios de resistencia. Y Adrián dice, muchas felicitaciones, como dice Sebastián, nos han aportado nuevas miradas sobre la literatura de la región. Bueno, Bueno, nuevamente les agradecemos las exposiciones, todo lo que han compartido en este encuentro. Y bueno, y como plantea Jorge, si quieren, bueno, ahí Jorge compartió su correo electrónico. Este, y si necesitan otro correo, nos pueden escribir a nosotros y hacemos de mediación si no los encuentran, ¿sí? Esto va a quedar grabado, ¿sí? En YouTube. En unos días, la que edita esto es Estela. Estela también hace el trabajo de editora, lo sube y ya va a quedar disponible para siempre. Es decir, que si hay en algún punto del planeta quiere contactarse con Ariel, Marisa, Viviana y Jorge y no encuentran el correo electrónico, nos escriban a nosotros y hacemos de intermediario, sin ningún problema. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, sí. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la sensibilidad que tenés para detectar por qué y desde dónde hacemos nuestras investigaciones y comentarlo. Y bueno, gracias a quienes se sumaron y están aquí celebrando tan amorosamente, como muy bien dijo Pau, en un contexto tan desolador. Así que bueno, muchas gracias y que venga nomás el tiempo del descanso. Sí. Bueno, buen Nos fin de vemos. año, como se pueda, que sea lo mejor posible. Buen fin de Un año. gran abrazo. gracias, Para todos. Chao. Abrazo a todos. abrazo, Un Fin de abrazo. año. abrazo. Chao, chao. Chau, chau. Chao. Chao, hasta luego.